Y bueno, amigos, de lo inexplicable, miedo y misterio, proseguimos con esta segunda parte de este relato al cual hemos llamado Los ángeles existen. Y como les decía, mientras este joven cambiaba la llanta, me puse a platicar con estas dos mujeres. Ellas me preguntaron hacia dónde me dirigía y yo les dije que mi destino era la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Una de ellas me dijo que no me preocupara, que todo estaría bien y que mi familia, mis seres queridos, me estarían esperando. Yo hice lo mismo y les pregunté que cuál era el destino también de ellas. Y extrañamente me dijeron que se dirigían al puerto de Acapulco a pasar la Navidad. Pero otra cosa que no tomé en cuenta en ese momento es que ellas venían de frente. Yo no vi en ningún momento que esta camioneta viniera de la parte posterior. Simplemente las luces aparecieron en el frente mío. Yo, todavía incrédulo, les dije que cómo era eso posible. Y una de ellas me dijo que ya habían pasado por ese punto y que kilómetros adelante se pusieron a platicar entre ellas con el joven. Y textualmente me dijeron: tenemos que regresarnos, pobre hombre. ¿Cómo es posible que vaya a pasar ahí su Navidad solo en la carretera? Y que por eso se regresaron a auxiliarme. Yo no tenía palabras, no sabía qué decir. En ese momento el joven había terminado de cambiar la llanta y dijo que todo estaba listo. Yo quise de alguna forma pagarles este enorme favor, pero no aceptaron nada. Simplemente me dijeron que era un gesto de buena voluntad. Yo insistí y volvieron a negarse. Debo decir que yo soy afecto a las plantas y ese día llevaba unos cactus. Agarré y saqué unos de mi camioneta y los deposité en la suya. Y como es de esperarse, ellas se negaron a aceptarlos. Insistí y les dije que era lo mínimo que podía hacer por ellas en agradecimiento al favor que me habían hecho. Así que me despedí de ellas, nuevamente agradeciéndoles todo eso que hicieron por mí. Me dijeron que irían tras de mí, ya que como no tenía otra llanta de repuesto, me irían escoltando hasta la ciudad de Chilpancingo.
y ahí ellas enfilarían para el puerto de Acapulco, lo cual por un momento así fue, ya que empezamos de nuevo a circular en la carretera y estas luces de su camioneta iban cerca de mí, pero en cierto momento noté que estas poco a poco se fueron alejando. Yo pensé que quizás iría yo un poco rápido, pero yo no acostumbro correr en carretera. Mi velocidad siempre es constante. Siempre mantengo una velocidad de 80 a 100 kilómetros, cuando mucho, por hora. Y en esa zona no se puede correr mucho. Como les recuerdo, es una zona de mucha curva. Pero como les digo, estas luces poco a poco se fueron alejando de mí. Yo, por más que disminuía la velocidad, no lograba que estas luces de su camioneta estuvieran más cerca. Y así proseguimos, hasta que en un momento dado las perdí por completo. Yo pensé que quizás habrían sufrido algún desperfecto en su camioneta, y por un momento me orillé, pensando que quizás se me emparejarían, pero no fue así, y decidí regresar a buscarlas, puesto que era lo mínimo que podía hacer por ellas. Y así regresé, y para mi asombro, sorpresa, no las encontré por ningún lado en la carretera. Esto no podía ser posible, ya que me habían comentado que iban para el puerto de Acapulco. Manejé lo más despacio que pude para ver si estas estaban por ahí en algún punto de la carretera, y por ningún lado logré verlas. Como les dije, me fui muy despacio. En ningún momento volví a ver las luces de su camioneta, y me puse a pensar que qué cosa había sucedido. Estas personas que me auxiliaron, ¿de dónde salieron? ¿Quiénes eran? ¿Y por qué, extrañamente, si habíamos acordado que irían detrás de mí, estas en su vehículo, en su camioneta, en un momento dado, desaparecieron? Yo no tenía otra explicación. En ese momento me entró, no miedo, fue algo que no puedo explicar. Estaba confundido.
pero así me dirigía a mi destino final. Y al llegar a al tocar en la casa de mis suegros, donde estaba mi familia, una de mis cuñadas me abrió y al verme me preguntó que qué cosa tenía. Yo le dije que nada e insistió preguntándome que me veía muy raro. Yo traté de evadir su pregunta y le pregunté por mi mujer y mi hijo. Y me dijo que no tardarían, que habían ido a misa. Y así me senté en un sillón y estuve sin hablar. Y mi cuñada me veía y volvió a insistir que qué me pasaba. Y yo simplemente le dije que nada. Al llegar mi mujer, mi hijo y la demás familia notaron en mí lo mismo. Me decían que yo estaba raro, que qué tenía. Y yo no les quería comentar lo que me había sucedido, lo que había vivido. Para mí era algo imposible. Pero finalmente, de estarme insistiendo mi mujer que qué me pasaba, decidí contar lo que me había pasado, lo que había vivido. Como es esperarse, nadie me creyó. Mi mujer incluso pensó que yo me había tomado algunas bebidas espirituosas y que quizás estaba yo inventando o alucinando, para lo cual no era cierto. Y así transcurrió la Navidad para mí. Al contar esto, sentí que algo, no sé, algo bueno había pasado en mí. Y que quizás esas personas que yo vi eran ángeles que se acercaron a mí en forma de persona para poder ayudarme y que yo llegase a tiempo para la cena de Navidad. Otra explicación no la puedo tener. Pero así fue. Y hasta aquí esta segunda parte de este relato. Desde Iguala de la Independencia, Guerrero, México, cuna de la bandera nacional, estamos transmitiendo para este su canal Lo Inexplicable, Miedo y Misterio. Hasta la próxima, amigos.